Vamos a tomar refugio. ¿Has puesto? Sí. Bien. Ahora sí. Vamos a tomar refugio reflexionando de la siguiente manera. Vamos a pensar que los seres humanos experimentamos muchísimos problemas, experimentamos mucho tipo de sufrimiento, tanto sufrimiento físico como sufrimiento mental. No solamente nosotros los seres humanos experimentamos ese tipo de sufrimiento, sino también aquellos tipos de seres que podemos ver con nuestra vista, como por ejemplo los animales. No solamente aquellos seres que podemos ver, sino hay seres que no podemos ver, como los seres de los infiernos, como los fantasmas hambrientos, como los dioses y los semidioses. También experimentan todo tipo de problemas, todo tipo de sufrimiento. ¿Y de dónde procede ese sufrimiento? Ese sufrimiento procede del karma y las aflicciones. ¿Y qué significa el karma y las aflicciones? Quiere decir que nuestra mente está perturbada, está afligida, tiene aflicciones y por lo tanto al estar perturbada por las aflicciones actuamos de forma destructiva. Y en base a estas acciones destructivas acumulamos karma y esta es la causa del sufrimiento. Entonces tenemos que desarrollar el deseo de liberarnos por completo de todos los tipos de sufrimiento junto con las causas de ese sufrimiento, liberarnos de la raíz del sufrimiento. Entonces, para ello tenemos que tomar refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha hasta que eliminemos por completo todos nuestros defectos. Sangye Chödan Tsoge Chönamla Chanchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Chimsul Gipe Sonamgi Drola Benche Sangye Druparasho Chödan Tsoge Chönamla Chanchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Chönye Gipe Sonamgi Drola Benche Sangye Druparasho Chödan Tsoge Chönamla Chanchu Bardu Dani Kyapsuchi Dagi Chönye Gipe Sonamgi Drola Benche Sangye Druparasho Reflexionar, conocer la ley de causa y efecto es súper importante, como acabo de mencionar. Por ejemplo, una persona que tiene una motivación muy negativa, que tiene una muy mala intención, acabará actuando de forma destructiva. Al actuar de forma destructiva, al actuar de forma dañina,
pues seguramente le creará a los demás muchos problemas, dañará a los demás y gradualmente también acabará dañándose a sí mismo. Y eso es producido por su propia motivación, por la motivación dañina. Esa es la causa. Y el efecto es la acción de esa causa, la acción que resulta de esa motivación. Comprender esa relación entre causa y efecto es súper importante. Una persona sin una motivación negativa no puede actuar de forma dañina. Si no actuamos de forma dañina, no dañamos a los demás y por lo tanto no nos creamos a nosotros mismos problemas. Cuando hablemos de reflexionar sobre el karma, sobre la ley de causa y efecto, tenemos que reflexionar precisamente sobre esto. Depresión. Hay un tipo de persona que cuando se equivocan, se culpan a sí mismos mucho por su equivocación, se latigan mucho por su propia equivocación y en base a ese tipo de actitud hacia sí misma puede acabar desarrollando enfermedades mentales como una depresión. Ese tipo de enfermedades surge de no saber cómo pensar correctamente. De hecho, las enfermedades mentales nos las creamos nosotros mismos. Los demás no nos crean nuestras propias enfermedades mentales, sino que como no sabemos pensar correctamente, creamos nuestras propias enfermedades mentales. Aunque vayamos al hospital con una enfermedad mental, es difícil que los doctores nos puedan ayudar, puesto que esa enfermedad reside en nuestra mente. Realmente, para poder solucionar los problemas mentales tenemos que saber reconocer la realidad, saber observar la realidad tal y como es, ver de qué forma, cuál es nuestra forma de pensar equivocada, ver que de ciertos tipos de pensamientos y de ciertas formas de pensar surgen cierto tipo de problemas y al reconocer esa relación podemos transformar nuestro propio pensamiento y así hacemos que el problema se desaparezca, podemos eliminar el problema. Si somos capaces de profundizar en nuestra observación del problema, de nuestros problemas mentales, nos daremos cuenta de que la fuente de todos nuestros problemas mentales, de todas nuestras enfermedades mentales, es el egocentrismo, es la mente egocéntrica. La mente egocéntrica nos crea muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque una mente egocéntrica está siempre pensando en yo, mi. La mente egocéntrica solamente piensa en sí mismo y exagera la importancia de sí mismo. Y eso hace que no podamos, una persona egocéntrica no puede soportar lo más mínimo.
손목을 쉬우셔야지. 손목을 하고 내 간에서 손을 강강에 채셔주시. 주주죠. 남사강에 농사강에 채이면시. Una persona muy egocéntrica se vuelve exageradamente sensible, tan sensible que cualquier cosa pequeña le afecta. 어디 가서 그랬어? 한신심 세상을 쉬우시게. Y eso es debido a tener una mente egocéntrica demasiado agrandada, tener el egocentrismo exageradamente desarrollado. 아, 정주세 만나는 게 한신심 상바대 교훈이 신신심 상바대. ¿Qué hacen los bodhisattvas? Los bodhisattvas, las bodhisattvas lo que hacen es toman esa mente egocéntrica y la cambian por una mente altruista, una mente que aprecia a los demás. 뭐다? 랑기서로 신 세상과 인도다 소소 강에서 사만면서 차렸어. Cuando nos cambiamos por los demás, cuando tomamos el foco de nuestra atención y lo dirigimos hacia los demás, los problemas que antes pensamos que teníamos se diluyen, desaparecen. 저도 제주스만 하고서 랑 신생 상바대 땅에 명가 탐정나게 교들으셔. 아니 진짜 구벅구벅 꼬라셔. 만남 진짜에서 신 소소 타마가 쏘게 신심제 탐지에서 상가래 신에서 제었으나 다들 연경권이 싫으셨어. 땅에 탄제서 교들으셨어. 뭐 정주스만 하는 내주 되게 되네. Por eso los bodhisattvas dicen que el egocentrismo es la causa, es el origen, es la fuente de todos los problemas. El egocentrismo, la mente egocéntrica, es la puerta de toda degeneración. Mientras que el apreciar a los demás, la mente altruista, la mente que aprecia a todos los seres que han sido nuestras madres, es el fundamento, son los cimientos de todas las cualidades. Los bodhisattvas, sabiendo esto, nos aconsejan de esta forma. Y para poder llevar a cabo esta transformación interior es esencial confiar en nosotros mismos. Confiar en nosotros mismos, sabernos capaces, creernos capaces de poder llevar a cabo esa transformación es esencial. El pensar, yo puedo hacer esto, yo puedo llevar a cabo esta transformación. Los budas y los bodhisattvas al principio no eran budas y bodhisattvas, eran exactamente igual que nosotros, pero ellos transformando su pensamiento a una forma de pensar correcta se convierten en budas y se han convertido en budas y bodhisattvas, mientras que nosotros, nosotras, manteniendo, continuando el cultivo de esta mente egocéntrica, seguimos estando donde estamos. Y vemos la gran diferencia que existe entre los budas y los bodhisattvas y nosotros. Entonces no es tanto, no tiene tanto que ver con ser capaz o no ser capaz de llevar a cabo esa transformación, sino de hacerlo o no hacerlo. Si llevamos a cabo la transformación, seremos capaces de hacerlo. Si no nos ponemos a ello, entonces no seremos capaces de hacerlo. La inteligencia humana es algo realmente incomparable, algo realmente increíble.
Es con la inteligencia humana que ahora tenemos vehículos que son capaces de atravesar los cielos y de llevarnos de un país a otro. Es gracias a la inteligencia humana que se han creado medios de transporte que pueden atravesar océanos, que se han creado trenes, que se han creado coches. Es gracias a la inteligencia humana que ahora tenemos toda la tecnología, tenemos estos ordenadores y estos móviles que nos sirven tanto. Todo eso lo ha creado la inteligencia humana, lo ha producido la inteligencia humana. Entonces vemos que si esta inteligencia humana lo ponemos a un buen uso, puede crear cosas increíblemente maravillosas. Por lo tanto, usando esta inteligencia podemos tomar todas las formas de pensar negativas, todos los pensamientos negativos que inundan nuestra mente, nuestro cerebro, y transformarlos a formas de pensar positivos, constructivos. Pero sin estudiar el Dharma es muy difícil llegar a saber cómo transformar la mente, llegar a poder transformar la mente. Sí o sí hay que estudiar el Dharma. Si no se estudia el Dharma, no vamos a poder transformar nuestras mentes. ¿Y de qué va el estudio del Dharma? El estudio del Dharma sirve exclusivamente para transformar nuestros estados mentales destructivos. No sirve para otra cosa más que para eso. Porque si transformamos todos nuestros estados mentales destructivos, transformaremos nuestras acciones dañinas. Si transformamos nuestras acciones dañinas, las eliminamos todas esas acciones dañinas, entonces habrá paz en nuestra sociedad, habrá paz en este mundo. Uno sentirá paz. Podemos pensar que el hecho de que no haya guerras o que no haya ataques terroristas en un país, que eso es paz. Pero aunque no haya ni guerras ni ataques terroristas en nuestro país, si no transformamos nuestra mente y no sentimos la paz desde dentro, desde nosotros mismos, podemos llegar a experimentar nosotros mismos muchísimos problemas, llegar hasta el extremo del suicidio incluso. Aunque tengas la mejor casa, tengas el mejor coche, tengas los mejores amigos y la mejor familia, si tú no sabes transformar tu pensamiento, todas esas cosas no te van a servir para ser feliz. Puede llegar hasta un punto donde estés tan infeliz que necesites tomar medicinas para poder dormir. Y hay muchas personas que experimentan este tipo de problemas. Y el 70%, incluso el 80% del origen de estas enfermedades mentales procede de no saber pensar correctamente. Y el 20% quizás sí que puede tener alguna relación con una enfermedad física, pero el 70 al 80% procede todo de nuestra mente. Y por eso tenemos que tenemos que esforzarnos por cambiar nuestra forma de pensar.
Si realmente consiguiéramos transformar la mente, estaríamos súper bien, ¿verdad? 약속됩니다. Sería lo mejor poder transformar nuestra forma de pensar, ¿verdad? 성교육은 교육을 타셔도 Si la mente está feliz, somos felices. ¿Qué más puede haber más allá de eso? 나들의 루바 조고시나 대바이네 사바키고연 밀키고연 Aunque vivamos en un país pobre, si tenemos un estado mental de bienestar, un estado mental feliz, las personas son felices. 가마쇼주시나 대바이네 사바키고연 조고시고연다스 Aunque vivamos en una casa minúscula, si nuestra mente está bien, está en paz, nosotros somos felices. 때나 공진스 공장에 시가 저거 주주시나 되게 하장 조셔야 나도 주고 쉬셔야지 Por ejemplo, estos meditadores, estas meditadoras que se van a las cuevas en lo alto de la montaña y están en un lugar súper pequeñito, son súper felices. 가르쳐도 되게 치료 되게 계속 말아봤어 고생 주는 주요다 ¿Por qué son tan felices? No tiene nada que ver con las condiciones externas que los rodean, porque no tienen nada. Tiene que ver con su estado mental. 나들다 생주요는 교류하랬어 생주요 교류하랬어 Si la mente está bien, si la mente está en calma, somos felices. Si la mente no está bien, no somos felices. 아 생주도 술소래 ¿Y quién crea la felicidad mental? 소소랑이 소래 Cada uno tiene que producir, tiene que crear su propia felicidad mental. Nadie puede crear un estado de felicidad en tu mente. Si fuese el caso que la mente fuese material, sería, entonces los demás, alguien podría venir y podría alterar la materia para que nuestra mente estuviese bien, fuese feliz. Pero como la mente es inmaterial, entonces nosotros tenemos que transformarla a través del pensamiento. Y para ello tenemos que estudiar, tenemos que aprender. 다가 현다 쳐기 다가 현도 냐바도 다가 현도 쳐기 지 타마들 가상기 No. 어디 간체스 다가 현냐 다가 현 쳐와 간체스 연구를 해서 상담하는 좀 좋았어. Ayer que nos quedamos en la estrofa 16, las dos últimas líneas dicen practica igualarse y practica el igualarse una misma con los demás y el cambiarse una misma por los demás. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo nos igualamos con los demás? ¿Cómo nos intercambiamos con los demás? Con el pensamiento, con la mente. Hicimos la parte de arriba de la 16. Sí. ¿Qué? Estas dos últimas líneas son súper importantes. Es la práctica de los bodhisattvas, de las bodhisattvas. Es súper importante porque tenemos que desarrollar altruismo, tenemos que ser personas altruistas, personas que desean beneficiar a los demás, personas amorosas, personas compasivas. Si cambiamos nuestra motivación, si transformamos nuestra motivación a una motivación honesta, una motivación altruista, nunca en la vida vamos a dañar a nadie. Si nuestra mente está inundada por altruismo, por entusiasmo, si nuestra mente, si confiamos en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad de transformarnos a nosotros mismos, nunca vamos a dañar a los demás.
다기 전주 갈라시 뒤로 가는 미샤데 디들 디시샤바네 때모스는 된 디숨 La siguiente estrofa, la estrofa 17, también es súper importante y dice: no te sientas descorazonado pensando, ¿cómo puedo alcanzar la budeidad? El Buda, que es veraz al hablar, proclamó esta verdad. 다 네 통그 말에 네 준비 말에 네 용기 말에 삼배 캬세 무슨 말에스 Aquí esta estrofa nos está diciendo que no debemos de descorazonarnos a nosotros mismos pensando, yo esto no puedo hacerlo, yo esto no puedo conseguirlo. 상계도 자주서마 주는 되나야 숨고 말에스 Los Budas y los Bodhisattvas no mienten nunca. 가인스나 콩스 키랑 네도 년주 년치기 삼배 화성 깨네 두다 두두게스 네 상계도 자주서마 남게 네 나라서 된들 제제 용바이스 나라서 중송송가래 저한테 때 말했어 Y los Budas y los Bodhisattvas han llegado a ese estado. Ellos mismos nos dicen, yo he sido capaz, yo he tenido la habilidad, yo he podido hacerlo. Si yo he podido hacerlo, vosotros también. Y los Bodhisattvas y los Budas nunca mienten. 난소야 상계도 자주서마 남게 난소야 아마 당부 켜서도 집지게 인수 거야 Los Budas y los Bodhisattvas nos dicen, nosotros también al comienzo éramos exactamente iguales a vosotros. 삼로라 란신색 삼와들라 가세 투두고 교시다 되네 진주와 삼와들가 파샤와 야들 삼배죠 치네 인텔리전 인수 좋아 Nos dicen, nosotros cambiamos el egocentrismo, hicimos todo lo posible por transformar nuestra mente egocéntrica y eliminar las visiones erróneas y cambiar esas visiones erróneas por formas veraces de ver, de comprender la realidad. 그래 제가 상계다 저기서 만난 게 진주로 안에 숭예게 숭고대 준숭고야 말 준숭예 교요 말 교. 우무디요 말다 Y los Budas y los Bodhisattvas no tienen razón alguna para mentir, no tienen en sus mentes la causa que les haría mentir. 아들 세상 말아줘야 대체수 라바이나 땡땡 사바상보 세지다 하상 참사다 대바지 대지 말아줘라는 라비에게 타시를 했어 Por eso si nosotros y nosotras también nos adiestramos, nos entrenamos, podemos también sin duda alguna, podemos desarrollar un buen corazón, podemos desarrollar una mente altruista, podemos desarrollar una mente amorosa, sin duda. 내가 진주 답게 Para ello necesitamos el poder del entusiasmo, el poder de la diligencia. 제가 내려쳐서도는 dim도 수와 Por eso no debemos ser perezosos y perezosas. 근데 나도 제가 제가 나가서 레덴 가레인 바이나 레덴데 야마바지 주모도 같이 레덴 내가 가레인나 레게 되 타켜모도 같이 타켜모도 가서 아우래 노조가 지금 뭐죠 타켜모도 같이 그래서 개결론이 전개로 가셔서 지모도 장통인가 조도 가시 나와 가시장 그렇죠 뭐들이 타켜모도 그래서 관계 제에서는 레로죠 De hecho, la pereza es lo que nos impide completar el proyecto que tenemos enfrente. Cuando comenzamos algo debemos de ser capaz de completar ese proyecto, de completar esa actividad. Pero hay personas que dudan mucho. ¿Por qué hay personas que dudan tanto? Porque carecen de la suficiente sabiduría. Y para desarrollar, aumentar nuestra sabiduría, tenemos que estudiar.
대답을 강년에 그냥 쇠주사 말해. 대답 두수 시를 고사래. 대 두수도 그냥 빵투사 말했어. 상다자 봐야나. 딱 같이 알았으나. 참 레레키게 시간이 시작을 봐. Es cierto que tenemos que tratar de eliminar nuestra mente egocéntrica y cambiar esa mente egocéntrica por una mente que aprecia a los demás, por una mente que se preocupa, que se ocupa de los demás, la mente altruista. Pero cuando decimos esto es demasiado difícil, yo no voy a ser capaz de hacer eso, eso lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y yo no soy capaz de hacer eso. Todo eso es por pereza, es porque sois perezosos. 제가 알아서 계시 있을 때 레벨 줬으신 거예요. 하고서 너 시잖아 강연게 좀 봐봐. 씨, 체고요. 그 강연이 체류도什么都안 오셔준 거. 내가 강연 되게 섭들라. 와, 강연들은 동네에서 상부초가 반 배주자 셔봐이나 강연 되게 용토고요. En nuestra vida vamos a experimentar muchas situaciones difíciles, muchas complicaciones. Si somos perezosos no seremos capaces de transformar esas situaciones y no seremos capaces de soportar las dificultades que nos vamos a encontrar en el camino. Pero si transformamos esa actitud por una actitud de valentía, una actitud que sabe sobreponerse a los problemas, que sabe redirigir esos problemas hacia algo virtuoso, hacia algo positivo, los problemas no serán capaces de hundirnos. Rich kitty gonna know the yard there, gave it message yard there, Yemen, Lona, Jew, Dugan, Yar, Yarchinch, message, give it, do some rashes. Parece que hay dos tipos de personas. Una persona que nace y en cuanto nace comienza sus problemas. Y a medida que va creciendo, los problemas se van multiplicando y multiplicando y cada vez la persona está peor. Luego hay otro tipo de personas que nacen y sí tienen problemas, pero a medida que van creciendo, los problemas se van alivianando y cada vez la persona está mejor. ¿Y de qué depende esa diferencia? Depende de la forma de pensar de estas personas. No hay ni una sola persona que no experimente problemas, que no tenga problemas. Y todos los problemas, ¿de dónde surgen? De no saber cómo pensar correctamente. Cuando decimos, y es que tengo un problema con mi padre, y ahora tengo un problema con mi madre, y ahora tengo un problema con mis hermanos, y tengo un problema en el trabajo, y cuando estudio no entiendo nada, y tengo un problema, todo el tiempo problemas. Todos esos problemas, ¿de dónde vienen? Del egocentrismo, de la mente egocéntrica, de la mente autocentrada. De la mente preocupada exclusivamente con mí mismo. Pero la persona egocéntrica, ¿qué es lo que hace? Apunta el dedo hacia afuera y culpa a todo el mundo de esos problemas. Porque mi madre me ha hecho esto, y mi padre me ha hecho esto, y mis hermanos me han hecho lo otro. Eso es debido a un egocentrismo exagerado. Esa persona no se ha entrenado para desarrollar una mente altruista, no se ha entrenado para pensar en los demás, no se ha entrenado para desarrollar amor y sentir amor hacia los demás.
계란도 라치로서 난 계란도 라친지 짱짱 산다 계란도 동해잖아요. 전시소만하게 시에처가 짱짱 소는 되게 되네요. 딩바에 빠라고 캐버치요. 캐버트 미다스. Por eso se dice que los bodhisattvas solamente piensan en los demás, son altruistas, pero vosotros sois egocentristas y de ese egocentrismo solo experimentáis sufrimiento, solo surge sufrimiento, mientras que mirad a los bodhisattvas del altruismo, debido a que son altruistas, solo experimentan felicidad. Podemos ver la gran diferencia que existe entre los seres ordinarios egocéntricos y los bodhisattvas. La diferencia es abismal. 나들 누 상당인데 지난 소소는 최게 비게 직상 땅땅 토론문에 이제 로전체 같이 툭툭 로토에 터시 제바이나 나 들어가 기운 민두스 제야마다. Si tratamos de cambiar nuestro pensamiento a través del estudio del Dharma, si estudiamos el Dharma y luego tratamos al máximo de nuestras habilidades de ponerlo en práctica, no habrá un solo día que podamos decir, hoy no estoy bien. En cuanto surja un problema, tenemos que pensar en nosotros mismos, pensar, ¿yo qué he hecho? ¿Cuál es mi parte de culpa en este problema? Si hacemos eso, podremos inmediatamente identificar dónde nos hemos equivocado nosotros. Si sé identificar en qué me he equivocado, yo puedo cambiar mi propia actitud. Y entonces no me estoy fijando siempre en lo que están haciendo los demás. Y puedo transformarme, me doy a mí misma la oportunidad de transformarme. Sin embargo, hay personas que aún así insisten en decir, sí, pero mi padre y mi madre también se han equivocado porque tienen tela, mi padre y mi madre. Sí, todo el mundo nos equivocamos porque todo el mundo tenemos defectos. Pero realmente no deberíamos de comportarnos así, porque si nosotros nos transformamos a nosotros mismos, quizás también nuestros padres puedan cambiar. En especial si somos practicantes de Dharma. Nosotros que estudiamos el Dharma tenemos que ser capaces de transformar nuestra mente y saber sobreponernos a las circunstancias difíciles a las cuales definitivamente nos enfrentaremos. Ser capaces de ser pacientes a la hora de encontrarnos con obstáculos y condiciones adversas. El egocentrismo, nuestra mente egocéntrica, es una enfermedad terrible. Es como el egocentrismo es el peor de los cánceres. ¿No se puede operar? La única forma de curarse es a través del estudio. Si nos curamos de esta enfermedad, podremos curarnos de todo el sufrimiento, de toda la infelicidad. Cuanto más fuerte sea la enfermedad, más dañina será. Es como el peor de los cánceres. No hay ninguna medicina que nos pueda ayudar para ello. La única forma de curarse es a través del estudio.
당하로도 수수수고는 나사치게나 다 나사디 샤슈탄에 치체나 샤슈 엄지 샤슈탄 간데들 제바이네 내 같이 싸고 주는다 아주 쇠투도 수바 공투도 같더라. Cuando nosotros tenemos una enfermedad física, a veces para curarnos tenemos que operarnos y somos capaces de soportar el tipo de terapia que tengamos que soportar para poder curarnos. Estamos tan contentos de que haya algo para curarnos que le damos las gracias y estamos súper contentos y nos sentimos súper agradecidos con los doctores y los enfermeros. El doctor, la doctora nos corta con un bisturí. Nos corta con un bisturí, nos da medicina que incluso nos pueden llegar a hacer daño, pero nosotros nos sentimos súper agradecidos, súper agradecidas hacia el doctor o la doctora. ¿Por qué? Porque nos hace todo eso con la motivación, con la intención de curarnos. Por eso, de la misma forma, nosotros para curarnos del egocentrismo tenemos que hacer todo lo posible, esforzarnos todo lo posible por curarnos. Cuanto menos egocentrismo tengamos, más felices seremos. Cuanto menos egocéntricos seamos, menos nos enfadamos. Menos envidia y menos celos. Menos orgullo. Por lo tanto, todos los pensamientos negativos se diluyen a medida que va disminuyendo el egocentrismo. Y paralelamente va aumentando todas las mentes, todos los estados mentales constructivos, positivos. Una persona amorosa, una persona altruista es súper feliz. Entonces vemos como la felicidad y la infelicidad está producida exclusivamente por la mente. Todas estas cualidades tenemos que desarrollarlas o solamente se pueden desarrollar con nuestro pensamiento y debemos de apoyar esa transformación con el entusiasmo y con la diligencia. Si aplicamos el pensamiento unida con ese entusiasmo, podremos desarrollar un buen corazón, podremos desarrollar la bodhicitta unida de las 6 perfecciones. Con entusiasmo, con diligencia y entusiasmo, podemos alcanzar la iluminación. Alcanzar la iluminación quiere decir ser capaz de cultivar todas las cualidades, de desarrollar todas las cualidades. Y algo muy importante es desarrollar la sabiduría unida al altruismo. Las dos siguientes estrofas, la estrofa 18 y 19, dicen: si generan la fuerza de la perseverancia, incluso las moscas, los mosquitos, las abejas y los gusanos obtendrán la budeidad suprema tan difícil de alcanzar. Luego, si alguien como yo, nacido en la especie humana,
puede distinguir lo que beneficia y lo que daña y no abandona la práctica del bodhisattva, ¿cómo no va a poder obtener la budeidad? Es fácil de comprender, ¿no? Esta estrofa. Todos nosotros tenemos el potencial de iluminarnos, somos de la naturaleza búdica. La naturaleza búdica reside dentro de nosotros y eso significa que tenemos dentro de nosotros el potencial para desarrollar amor, compasión, altruismo. Tenemos ahora que desarrollar ese potencial. Todos los seres, incluidos los seres humanos, tienen dentro de ellos, aunque sea en una fracción, amor y compasión. Incluso los terroristas sienten amor por sus familias. Todas las personas tienen la naturaleza del amor y la compasión dentro de ellos. Como dicen estas estrofas, incluso las moscas, los mosquitos, las abejas, los gusanos, tienen dentro de ellos esa naturaleza búdica, ese potencial para desarrollar amor y compasión. Y si continúan desarrollando, potencializando ese amor y compasión, podrán también alcanzar la iluminación. Y si unos insectos pueden alcanzar la iluminación, nosotros que somos seres humanos, claro que sí. Nosotros somos de la especie humana. Tenemos una inteligencia humana, el cerebro humano es algo incomparable. Los seres humanos, en este mundo somos más de 7 billones de seres humanos y todos sin excepción desean ser felices y ninguno sin excepción desea sufrir. Todos somos iguales en nuestra humanidad, todos compartimos nuestra humanidad y todos tenemos el potencial, la capacidad de transformarnos a través del pensamiento. Es fácil de comprender que todas las diversas culturas que existen en este mundo, que son muchas, y todas las diversas religiones que existen en este mundo, que también son muchas, se han creado con el propósito de encontrar un método para ser felices. Es algo que comprendemos fácilmente. Sin embargo, los animales, incluidos los insectos, no corren la misma suerte porque ellos no son capaces de pensar, no tienen la capacidad de aprender demasiadas cosas. Por mucho que nosotros tratemos de enseñar a los animales, pueden aprender cosas muy sencillas, no pueden estudiar en profundidad. Podemos adiestrar a nuestros perros, gatos, caballos a que hagan cosas, de hecho, cuando hacen algo parecido a los humanos, todos nos sorprendemos, a todos nos encanta ver un perro o un gato que sabe hacer algo de persona.
다 심이 기도들래 다 키라서 키를 탐지 이게 너가 치바래 동행이 너가 치바래서 로조자서 치는다. Sin embargo, por mucho que tratemos de adiestrar a nuestros perros, no podemos enseñar, no podemos decirle, pues seguro lo podemos decir, pero no lo va a entender, decirle que todos vosotros, los perros, deseáis todos ser felices y ninguno de vosotros desea sufrir. ¿Acaso un perro va a entender eso? No os dañéis entre vosotros, tenéis que ayudaros entre vosotros porque todos deseáis ser felices. Si le decimos eso a un perro, ¿acaso nos va a entender? Y sin embargo, los seres humanos, en cuanto escucha esto, es capaz de comprenderlo. Por eso se dice siempre que la inteligencia humana, el cerebro humano, es tan especial. Y en especial los practicantes de Dharma, a través de la práctica del Dharma, esta inteligencia humana es capaz de desarrollar la bodhicitta y las 6 perfecciones. Podemos enseñarle a la mente humana los beneficios de practicar la generosidad, los beneficios de ser éticos, los beneficios de practicar la paciencia, los beneficios de desarrollar esfuerzo entusiasta. Es súper fácil adiestrar la mente humana si le damos estudio. Si hacemos que la mente humana estudie, aprenda, puede comprender fácilmente, puede transformar su mente, algo que los animales no pueden hacer. Los seres humanos pueden llegar a reconocer lo que es el incomparable estado de budeidad, pueden llegar a conocer el camino que los lleva, pueden llegar a recorrer y a poner en práctica para realizar el camino que los lleva a la iluminación. Nosotros podemos proponernos el cada día no cometer ni una sola acción dañina, ni una sola acción destructiva y tratar solamente de actuar de forma positiva, de forma constructiva. Tratar de eliminar todos los estados mentales destructivos. Podemos llegar a abandonar todos los estados mentales destructivos y cultivar solamente acciones positivas. Aunque nuestro cuerpo esté aquí presente en Europa, si desarrollamos una forma de pensar positiva, podemos abarcar el mundo entero con nuestros estados mentales positivos.
디고 찌야메 제시 스라라 데거나 삼변나 삼변게 리 탐제 빠 세소 그라 다 겨편조 줍스나 뒤에다 남았건도 그때 이마이나야 삼아 삼아 짠짠식 통다 삼아 삼아는 저 삼아가 저 타시와네 이 상계 때문에 서로 어디 쓰기였어. Buda Shakyamuni dice, no cometas ni una sola acción dañina, practica una abundancia de acciones perfectas. Esta es la enseñanza del Buda. Cuando dice al principio, no cometas ni una sola acción dañina, está diciendo, elimina todos los estados mentales destructivos y así eliminarás toda la consecuencia de esos estados mentales dañinos, que son las acciones dañinas. Y cuando dice, cultiva acciones de beneficio, acciones positivas, nos está diciendo que siempre, en todo momento, tratemos de cultivar estados mentales benevolentes, estados mentales altruistas, puesto que eso resultan en acciones altruistas, en acciones que beneficien a los demás. Esa es la enseñanza del Buda. Debemos de adiestrar la mente, y si adiestramos la mente, podremos ser felices en esta sociedad. Y para ello tenemos que ser capaces de sobrellevar cualquier tipo de sufrimiento, de complicación, de conflicto que nos encontremos en el camino. Y los bodhisattvas no solamente se enfocan en el beneficio de los seres humanos, sino en el beneficio de todos los seres. Los bodhisattvas son tan valientes, tienen tanta fortaleza mental, que son capaces de renacer en los infiernos solamente por beneficiar a un solo ser. Si tuvieran que renacer en los infiernos, renacerían para beneficiar a cada ser. Y el sufrimiento que se experimenta en los renacimientos inferiores es un sufrimiento atroz. Y es un sufrimiento que nosotros podemos ver. Como explicamos ayer, o como hablamos ayer. Si nosotros tuviéramos que pasar por esos sufrimientos que describimos ayer, no seríamos capaces de soportarlos. Y ya que sabemos que no seríamos capaces de soportar todos esos tipos de sufrimientos atroces que describimos ayer, tenemos que reflexionar cuál es la causa de experimentar esos sufrimientos. Y llegamos a la conclusión de que la causa de esos tipos de sufrimientos son las acciones dañinas, las acciones destructivas. Por eso tenemos que proponernos el no cometer ni una sola acción destructiva, no importa en qué tipo de situación nos veamos. Por ejemplo, la paciencia. Ser paciente es extremadamente difícil en ciertas situaciones, pero nunca va a ser tan difícil como tener que soportar los sufrimientos de los infiernos. Entonces, ¿qué vas a elegir? ¿Vas a elegir soportar el sufrimiento de ser paciente o vas a elegir soportar los sufrimientos de renacer como un ser de los infiernos? Si nos pusieran en esa encrucijada, elegiríamos ser pacientes, elegiríamos la paciencia siempre. Si nos dijeran, si te enfadas,
renacerás en los infiernos. Pero si eres capaz de ser paciente con la persona que te está creando problemas, cada vez vas a ir mejorando más y más y más y tomarás renacimientos cada vez mejores y mejores y mejores. ¿Cuál elegirías? ¿Qué elegiríais vosotros? El segundo. ¿Seguro? ¿Seguro vais a elegir la práctica de la paciencia? ¿De verdad vais a practicarla? John Rosa dice que va a practicar la paciencia, que ella elige la paciencia. Ella ya lo ha dicho, así que tú vigílala durante una semana. Con la llanta así seguro. No, tú lo que tienes que hacer es molestarla a ella y ver si ella consigue ser paciente. No confía. No conquista para ver. Estoy de broma. Nada, que mi vigilia se me esfuerza más. ¿Me va a enfadar? Es muy importante tratar de transformar el enfado, tratar de eliminar el enfado, es súper importante. De hecho, se nos enseña que el resultado del enfado es renacer en los renacimientos inferiores. ¿Y cómo sería si fuésemos animales? Si fuésemos un cerdo, si fuésemos una vaca, si fuésemos una gallina, esos animales que vemos cómo sufren. Nosotros los seres humanos los matamos cortándole los miembros de su cuerpo, les cortamos sus patas, les cortamos su cabeza, les cortamos todas las partes de su cuerpo. Esas situaciones, el estar en esas situaciones donde los demás nos matan de esa forma, las crea el enfado. El enfado es la causa de vernos en esas situaciones. Pero si en vez de enfadarnos decidimos practicar la paciencia, como mencioné ayer, naceremos en un buen país, viviremos en un país donde haya paz, estaremos rodeados de buenas personas, seremos siempre percibidos como atractivos o atractivas por los demás, tendremos un cuerpo sin ningún tipo de defecto físico, podremos vivir mucho tiempo, tendremos una vida muy larga y no habrá nadie que nos dañe, no tendremos personas a nuestro alrededor que quieran dañarnos. Todo eso es el resultado de la paciencia. Los bodhisattvas, para poner en práctica la generosidad, incluso ofrecen las partes de su propio cuerpo, ofrecen su cuerpo a los demás. Hay partes de nuestro cuerpo
que podrían serle de beneficio a los demás, ¿verdad? 어디 된장이 집바탕 투에 있겠더니 누가 심슈 화상 La fortaleza interior, la valentía de los bodhisattvas es tal que están dispuestas a donar las partes de su cuerpo que saben que son de beneficio para los demás. 들려야다 고가였으나 팬데 싸워 슈슈뭐 쉬우시 깨는데 수술력이 차셔야 되게 셔는 팬도구였나? 째토구였나? 근데 팬스 싸워 슈슈뭐 되겠구나. Tienen una mente tan altruista, su mente está totalmente acaparada por el altruismo y por lo tanto cualquier cosa que ellos tengan, incluso miembros de su cuerpo, partes de su cuerpo, que saben que pueden ser de beneficio a los demás, están dispuestas a donarlas. La valentía se puede desarrollar, la fortaleza interior se puede desarrollar hasta ese punto. Lo vemos, por ejemplo, entre miembros de la familia, entre padres y hijos y padres, cuando uno de ellos se enferma y a lo mejor necesita un riñón nuevo, los padres están dispuestos a donar el riñón a sus hijos y sus hijos están dispuestos a donarle el riñón a sus padres. Eso es algo que nosotros vemos, tenemos ejemplos de esto en nuestra propia sociedad. Pero los bodhisattvas no se limitan solamente a pensar en su familia, sino que piensan en el beneficio. ¿Dónde puedo beneficiar? Y ahí es donde van. La generosidad, la paciencia, el entusiasmo se puede desarrollar hasta ese punto. Por eso ahora en las próximas estrofas se explica que no debemos de sentirnos descorazonados o sentir miedos al saber que eventualmente para poder perfeccionar, por ejemplo, la perfección vamos a tener que donar partes de nuestro cuerpo. De hecho, este tipo de acciones altruistas, acciones de paciencia, de generosidad, no son acciones que nos vayan a llevar a los infiernos o a renacimientos inferiores. Todo lo contrario, son acciones que nos protegen. De hecho, puesto que todos los problemas que experimentamos, todas las complicaciones y sufrimientos que experimentamos procede del egocentrismo, puesto que estas prácticas como el altruismo, la generosidad, la paciencia son capaces de eliminar el egocentrismo, nos protegen. Las siguientes dos estrofas, 20 y 21, dicen: tener que dar mis miembros y otras partes de mi cuerpo es algo que me asusta. Si pensáis eso, ese miedo está fuera de lugar. La confusión te impide discernir lo importante de lo insignificante. Durante incontables millones de kalpas he sido cortada, apuñalada, quemada, descuartizada innumerables veces, pero nada de eso me ha llevado a la budeidad. Estas dos estrofas nos está hablando de desarrollar la fortaleza interior,
desarrollar el altruismo es algo muy importante. Los padres, las madres quieren tanto a sus hijos, sienten tanto amor por sus hijos, que cuando se enferman, si pudieran ellas tomar la enfermedad de sus hijos, ellos se enfermarían en lugar de sus hijos. Ellos se cambiarían por sus hijos si pudieran. Ese es el tipo de fortaleza interior, de valentía que sienten los padres al sentir tanto amor por sus hijos y sus hijas. ¿Alguna madre, algún padre aquí presente que se haya sentido así? Entonces veis que es posible. Aquellos que hayáis pensado eso alguna vez, veis que ese tipo de fortaleza interior, de valentía interior, se puede desarrollar. Ese tipo de valentía, de fortaleza interior, la produce el amor. Pues los bodhisattvas sienten por todos los seres el amor que sienten la madre por sus hijos multiplicado por 1.000.000. Y puesto que sienten un amor tan intenso por cada uno de los seres, los bodhisattvas, las bodhisattvas, son capaces de hacer cualquier cosa por ayudarlos. Son capaces de dar cualquier cosa, de hacer cualquier cosa por beneficiarlos. Pero el pensamiento del enfado, cuando nos familiarizamos demasiado con el enfado es capaz de hacernos hacer lo peor, matar a nuestros hijos o matar a nuestros padres. Y también eso sucede, ¿verdad? Así de destructivo es el enfado. El amor, cuando tenemos amor, el amor es capaz de hacer que tomemos cualquier cosa dañina que tenga la otra persona, somos capaces de tomarlo para nosotros mismos. Seríamos capaces de intercambiarnos por la otra persona si pudiésemos, cuando el amor es suficientemente fuerte. Pero cuando es lo contrario, cuando es el enfado y el enfado es muy intenso, somos capaces de hacer lo peor también. Por eso tenemos que tratar de esforzarnos por eliminar cualquier tipo de enfado que pueda surgir en nuestra mente. En cuanto surja el enfado, aunque sea lo más mínimo, algo muy pequeñito, una molestia pequeña, tenemos que tratar de eliminarlo inmediatamente. Y cuando sintamos un poquito de amor, aunque sea un poquito, tenemos que tratar de potencializarlo, de intensificarlo todo lo que podamos. Entonces vemos la gran diferencia que existe entre dos personas, una muy amorosa y una muy enfadada. ¿De qué depende esta gran diferencia? De su forma de pensar. Por eso hay que dirigir la mente hacia la bondad. Cuando una persona está descorazonada, solamente se dice a sí misma: yo no puedo, yo no soy capaz, yo no voy a poder hacerlo.
Y una persona descorazonada se mantiene en un estado de energía mental muy bajo. No es capaz de elevar su estado mental, no es capaz de elevarse a sí mismo. Pero una persona que sabe pensar, una persona que ha adiestrado su mente, se ve capaz de hacer cualquier cosa. Se dice a sí misma, yo puedo hacerlo, yo puedo conseguirlo. ¿Qué es lo que tengo que ofrecer? ¿Con qué tengo que practicar la generosidad? ¿Con mi cuerpo? ¿Con mi dinero? Yo soy capaz de hacerlo. Los bodhisattvas son tan valientes, tienen tal fortaleza interior que por cada uno de los seres, si tuvieran que pasar por cada uno de los seres 100 años, 1000 años en los infiernos, serían capaces de hacerlo, lo harían voluntariamente. Y esta capacidad, esta fortaleza interior, hay que adiestrarla. Por eso es tan importante desarrollar una mente benevolente, una mente de amor. Si todos los días nos esforzamos un poquito por desarrollar un buen corazón, nunca vamos a actuar de forma dañina, nunca vamos a dañar a los demás. Cuando los amigos se quieren, cuando hay amor genuino entre amigos, cuando hay amor genuino entre la pareja, cuando están juntos, cuando esas personas están juntas, son felices. Pero estar juntos para tener problemas, entonces ¿para qué estáis juntos? ¿Qué estáis? ¿Para tener problemas? Y todo ello lo crea la mente, todo. ¿Nos tomamos un descansito?